Muy bien, colegas. Deme un minutito, me voy a acomodar bien y ya vamos a empezar, porfa. Voy a estar compartiendo la pantalla en un momento y damos inicio. Obviamente el tiempo se va a recuperar y bueno, pues, vamos a cumplir los objetivos, pero estoy viendo el curso. Espérenme un minuto, voy a abrir los archivos. Sí, aquí los tengo. A ver, vamos a entrar al módulo 2. Ok. Deme un minuto, me voy a acomodar. Este es el módulo compras. Yo les voy a pasar el archivo también, pero un minuto, porfa. Bueno, vamos a continuar entonces, colegas. Este es el tema del módulo de compras.
Y en cuanto hace al tema de módulo de compras, vamos a dar inicio. Tenemos la introducción, el proceso de compras, ejemplos y anexos. En cuanto hace la introducción, el ciclo de compras de una empresa incluye todas las funciones, sabemos, que se requieren para la adquisición de bienes, mercancías y servicios. Ese es el ciclo, ¿no? Y existe un proceso que administra las transacciones que son significativas, que es el proceso de compras. ¿Cuáles cuentas son afectadas a los estados financieros? Pues ahí lo estamos observando. Inventarios, cuentas por pagar, a proveedores, disponible, anticipos a proveedores, impuestos, gastos. Este ciclo de compras, este ciclo de compras clasifica la adquisición de los recursos entre, sabemos, cuentas de activo y de gasto, ¿cierto? Pues normalmente pudieran entrar inventarios, como vemos aquí abajo, activo fijo, o pudieran pagarse servicios externos o suministros y abastecimientos. Entonces, existen sobre todo eh, pasivos, porque pudiera ser los pagos a crédito, pasivos acumulados, porque se reciben los recursos, pero luego se desembolsan, el efectivo se paga después de un tiempo, como lo sabemos. Y las aseveraciones, que es importante repasarlas para este ciclo, que son la integridad, la exactitud, la existencia, la presentación y la revelación, ¿cierto? Lo que importa aquí en el tema de las compras es que todas las compras, todas las transacciones sí estén registradas en los estados financieros, que sí existan estas compras a una fecha determinada, que hayan sido registradas de manera apropiada, con fechas, conceptos, cantidades, valores, y que han sido clasificadas, ¿no? Porque tenemos pasivos corrientes, pasivos no corrientes, tenemos activos, tenemos egresos, y en los activos también tenemos activos corrientes, no corrientes, el tema de los inventarios y el tema de los activos fijos, en fin, ¿no? Y también se han revelado de manera apropiada en las notas a los estados financieros. Pues acá tenemos las aseveraciones, ¿no? De las cuentas relacionadas de disponible, inventarios, cuentas por pagar, impuestos, gastos de administración, gastos de venta, tema de integridad, existencia, exactitud, presentación y revelación. En cuanto al tema del proceso de compras, es lo que decíamos el día de ayer, nos estaba preguntando el colega John, y aquí entramos en la parte práctica, ¿sí? Porque estamos identificando riesgos y controles. En este caso, estamos viendo el entendimiento del proceso de compras, que el primer paso es entender el proceso desde el inicio de la compra hasta el registro en los estados financieros. Entonces es clave mapear, ¿no? Hemos hablado en la primera clase del mapeo de los procesos. Y es eso fundamentalmente, ¿no? Comprender a cabalidad este proceso. Y debe registrarse en los estados financieros. Por eso es que el auditor debe documentar de forma concreta y clara su entendimiento de este proceso. Luego, tenemos el modelo de la estructura del proceso de compras, que se divide, pues, en subprocesos, ¿no? Que aquí podemos tener planificación de compras, compras generales, licitaciones, gestión de contratos, gestión de proveedores y pagos. Cada uno de estos subprocesos puede tener, pues, sus riesgos, seguramente va a tener sus riesgos, y también va a tener sus controles para mitigar esos riesgos. Por ejemplo, acá vemos y tenemos estos pasos, ¿no? Solicitud de pedido. Alguien, algún área tiene que hacer su solicitud, por ejemplo, producción, o bien otra área que requiere insumos. Las características técnicas del producto se especifican en ese documento, ¿no? El pedido.
cantidades, características específicas, etcétera. ¿Ok? Luego, la selección del proveedor. Seguramente hay una base de proveedores y ahí está también un riesgo, ¿no? El riesgo es que si los precios que están en esa base de proveedores estén actualizados, que sean proveedores que cumplan con las condiciones legales, me refiero, para poder proveer de materiales, insumos, equipos, en fin, y además que sean conocidos, que ya tengamos una relación de trabajo con ellos, ¿no? Que nos cumplan, pues, porque podríamos hacer un contrato, un pago anticipado, pero ellos nos fallan, ¿no? Entonces sí tenemos que tener cuidado con esa parte, ¿no? Ese es un riesgo. Y luego, que en caso de no existir un proveedor para este producto, el sector debe iniciar una compulsa o ir cotizando precios con otros proveedores, ¿cierto? Y una vez seleccionado el proveedor, se procede a emitir la orden de compra previa autorización de la misma. Y en este caso también existen riesgos, ¿no? En las emisiones de las órdenes de compra que contemplen todas las características en cantidades, en cuanto a especificaciones, tiempos de entrega, en fin. Y si se tratara de bienes físicos o intangibles en la recepción, debemos comparar las cantidades recibidas, como sabemos, con las solicitadas. Y un riesgo es que, bueno, que los administradores del almacén evidentemente solo van a ver cantidades, no ven precios. Y eso alguien tendría que hacer una verificación de los precios, porque por cuánto has adjudicado, por cuánto ha salido la orden de compra y realmente por cuánto te llegó la factura. En determinados casos la recepción puede ser acompañada de un proceso de control de calidad, ¿no? Alguien tiene que certificar que sí es lo que has pedido, ¿no? Que tiene todas las características que solicitaste. Que la recepción de las facturas, en el caso este, podría ser manual, pues ahora ya son más digitales, en línea, o bien electrónicas. Por ejemplo, que se carga la factura en aplicativos que luego impactan en los sistemas informáticos, que pudieran existir diferencias en cuanto a cantidades y que se deben proceder a autorizar dichas diferencias. Sí, podría ser, ¿no? Podría ser que el pedido ha llegado en una cantidad mayor, en una cantidad menor, pudiera ser que han llegado dañados, ¿no? Y habrá que ajustar eso. Ya tiene que ver mucho con la mecánica de cada empresa, las políticas que pudieran efectuarse devoluciones por mercaderías en mal estado, con roturas, abolladuras, raspones, en fin. eh, bueno, se emiten las notas de crédito respectivas. Si en el caso fuera que, bueno, queremos nosotros quedarnos con la cantidad adicional que nos mandaron por equivocación más, entonces ya pues tendríamos que emitir una nota de crédito, ¿no? Pero si fuera por otros temas, que en el caso este, por raspones, abolladuras, roturas de mercadería que nos han mandado, más bien deberíamos emitir notas de débito, como ustedes saben, ¿no? Entonces ese tema de las notas de débito tendría que tener su responsable encargado con respaldos y alguien tiene que autorizar, porque ahí sabemos que puede haber hechos irregulares, podrían haber hechos irregulares en la emisión de notas de débito crédito. En cuanto a ajustes o cierres del periodo, tenemos devoluciones de productos, ajustes de facturas recibidas en cuanto a precios y cantidades o modificaciones de órdenes de compra. Esos pueden ser los motivos, las causas de ajustes o cierres del periodo. En cuanto a las documentaciones del proceso de compras, pues tenemos acá órdenes de compra, el tema de bienes y servicios adquiridos, la verificación, la evaluación de los proveedores, el tramitar los pagos de los bienes adquiridos o servicios contratados, atender y resolver reclamos y o sugerencias relacionadas con los productos comprados y el proceso en sí.
Esa es la documentación del proceso de compras que debe estar en el mapeo de los procesos. Ahí estamos viendo la documentación importante, requisiciones, cotizaciones, cuadros comparativos, órdenes de compra, documentos de importación, proveedores, facturas, contratos, comprobantes de ingreso, cheques y otros. Pues acá tenemos un modelito, ¿no?, de estructura para documentar el entendimiento del proceso de compras que pudiera ser de esta forma, esta plantilla, como papel de trabajo, un papel de trabajo aquí de los objetivos del proceso, aquí de los factores críticos del éxito, pues hay varios factores críticos del éxito, el tema de costo y eficiencia, tiempo, calidad e innovación. Si es que hubieran los indicadores clave de desempeño asociados a este proceso de compras, lo vamos a pasar ahora, y lo dijimos ayer, ¿no?, que sí vamos a ver baterías de indicadores que se van a usar para los diferentes procesos, en este caso para el proceso de compras, a continuación de esta presentación de las diapositivas. El tema de las entradas, los insumos, las actividades del proceso de compras, las salidas, que seguramente ya es un bien adjudicado, un servicio, un bien entregado, ¿no?, más que adjudicado, un servicio prestado. Sistemas de información que hubieran relacionados al proceso de compras, riesgos y los controles que mitiguen esos riesgos. En cuanto hace a la identificación de riesgos y controles, se identifica con base en el entendimiento del proceso los riesgos inherentes, ¿no?, o del modelo de negocios que puedan amenazar, como señalamos aquí, la integridad, existencia, exactitud, presentación y revelación de las cifras. Entonces, también es importante efectuar una adecuada segregación de funciones. Entonces, les voy a pasar una plantilla para que ustedes hagan un trabajo, un papel de trabajo de segregación de funciones por procesos. ¿Ok? Entonces ya debo esas cosas, ¿no? Los indicadores, la plantilla en Excel para efectuar un trabajo de adecuada segregación de funciones. Esto es súper importante en los procesos porque ahí se van a identificar y mediante esto también, ¿no? Esto, que son procesos. Seguramente si existieran estas incompatibilidades, ¿no?, se tendría que determinar que el de tesorería, el de contabilidad, en este caso el de almacenes, el de compras y contrataciones, es el mismo que hace ingresar almacenes, es el mismo que distribuye, es el mismo que registra, es el mismo que paga. Bueno, ahí tendríamos que determinar. Esta identificación de riesgos de este proceso, pues es importante identificar porque, pues producto de eso, nosotros como auditores tendríamos que identificar si existen controles que mitigan esos riesgos. Y si no existen controles que mitigan, bueno, pues es nuestra labor, ¿no? Nuestro trabajo como auditores recomendar estos controles para mitigar estos riesgos, ¿no? En la identificación de riesgos es importante considerar los factores que pueden incrementar estos eventos, como por ejemplo calidad del personal, experiencias basadas en la obtención de objetivos, complejidad de las actividades, distribución geográfica de las actividades, bueno, entre otros, ¿no? Esos son los factores que pueden incrementar los riesgos. Acá tenemos ejemplos. Supongamos que la persona de tesorería que firma los cheques puede realizar ajustes en la cuenta de bancos. Esta persona puede girar un cheque con una cuenta de cobro ficticia para beneficio personal, entre paréntesis robo. Para retirarlo del banco lo puede sacar como un gasto de la compañía y al momento de realizar la conciliación bancaria control no se va a detectar un faltante de efectivo.
¿ok? Entonces, es una forma de hacer fraude. Entonces, si nosotros efectuamos una evaluación de segregación de funciones, concluimos que no confiamos en este proceso. El auditor puede tomar la decisión de tomar un enfoque sustantivo, por lo tanto, no va a realizar las pruebas a los controles porque no confía en esto, que esta persona pueda girar un cheque y luego pueda igual hacer, dice, como si fuera un gasto de la compañía y realiza la misma conciliación bancaria. Entonces, ejecuta operaciones incompatibles, ¿no? Funciones incompatibles. Entonces, como auditores, nosotros concluimos que no confiamos en el control interno. Es un enfoque de no confianza. Cuando es un enfoque de no confianza, entonces vamos a pruebas sustantivas, ¿no? Porque hay posibilidades de fraude, ¿no? Ahora, sí, perdón. Ahora, si estamos convencidos, confiados en que existe una segregación de funciones, ya se puede pasar al siguiente paso, que es dividir en subprocesos el proceso de compras que son susceptibles a la generación de riesgo, por ejemplo, en actividades, que es un subproceso de la generación de la orden de compra. Otra, la recepción del bien y el activo, aceptación de la factura de compra, contabilización de la factura de compra de bienes y servicios, pago de las facturas, ajustes por notas de débito y o crédito. Entonces, son subprocesos o actividades, ¿no? Y cada una de estas tiene sus propios riesgos. Entonces, como auditores ya con un enfoque de procesos, nosotros deberíamos documentar cuáles serían los riesgos en estos subprocesos o actividades y cuáles son los controles que mitigan esos riesgos. Por ejemplo, aquí tenemos el riesgo que se acepten facturas por encima de los precios negociados y o sin los descuentos acordados, que se aceptan factura por encima de esos precios, que no deberían, ¿no es cierto? Ese es el riesgo. Y además que no incluyan los descuentos, no hay un control, tiene que ver con autorización. Y que todos los documentos, recibos de mercancías, devoluciones, facturas, pagos en cheques, pagos automáticos, los procesan individuos autorizados. Ese es el control y se aprueban y se verifican en cuanto a su exactitud antes de registrarse. Este control seguramente va a mitigar este riesgo, ¿no? Un ejemplo de identificación de controles: se deben identificar estos objetivos del proceso, seguidos de factores críticos del éxito y cuáles son sus indicadores clave de desempeño. Recordemos que todo proceso tiene entradas y el mismo proceso y luego salidas. Y tenemos acá, por ejemplo, las entradas, plan anual de compras, las solicitudes de compras y o servicios del cliente y las cotizaciones de los proveedores y o si hay un manual de contrataciones. Igualmente estamos subdividiendo entonces, ¿no? Subprocesos, actividades. Y aquí continuamos. Determinar a nivel de actividades, bienes y servicios requeridos, seleccionar proveedores, elaborar órdenes de compra, pues ingresar estas compras, verificar los bienes y servicios adquiridos, registrar asientos de compra en el libro mayor, tramitar los pagos de los bienes adquiridos, ajustes por devoluciones de los productos comprados y atender y resolver reclamos y o sugerencias relacionados con productos comprados y el proceso entre sí. Entonces son varias actividades que tenemos aquí dentro del proceso de compras, perdón, ¿no? Como entradas. Como salidas, ya tenemos acá las entregas de esas compras porque alguien los solicitó, ¿cierto? Hay clientes internos. Me están tocando el timbre, deme un minuto, por favor, voy a abrir la puerta. Espérenme un minuto, por favor.
Bueno, entonces, el tema ya de las salidas, sabemos que hay clientes, ¿no?, que han solicitado esto. Ejemplos, repuestos, materias primas para producción. O sea, acá ya tiene que ver con evaluar a los proveedores. Evaluaciones, reevaluaciones, del cumplimiento en cuanto a plazos, en cuanto a cantidades, calidad. Y eso puede que nos traiga, en este caso, acciones correctivas y preventivas, ¿no? En el caso que encontráramos desviaciones. Por lo tanto, como auditores de procesos, sí es importante tomar en cuenta las entradas y las salidas de este ciclo de compras. Y como auditores, seguramente vamos a encontrar pues desviaciones, y esas desviaciones darían lugar a que incluso si es repetitivo el problema, si el proveedor es el que está fallando ya de manera constante, permanente, pues habría que recomendar, ¿no?, que se cambien proveedores, porque está atentando contra el proceso, no solamente de producción, puede ser de prestación del servicio, ¿no? Clientes internos que requieren esas compras que no están recibiendo a tiempo o con la calidad o con la cantidad o con las especificaciones debidas. Algunos controles que se sugieren que ustedes deberían revisar, y si no hay, deberían recomendar como auditores son estos. Ahí tenemos segregación de funciones y obligaciones, por ejemplo, para lo que es administración, supervisión, revisión, autorización de compras, cuentas por pagar. Luego otro control al proceso de selección y evaluación periódica de los proveedores, porque hay que hacerlo, ¿no? Hay que evaluar periódicamente a los proveedores. O control 3, la vinculación de los proveedores se formaliza mediante contrato. Ok, ese es otro control que además permita validar precios, condiciones de pago, devoluciones, otros, ¿no? Otros aspectos. Otro control, que la vinculación de los proveedores evalúa la documentación de soporte, que certifica tipo de contribuyente de impuestos para parametrizar deducciones que correspondan según la naturaleza en el sistema. Todos los proveedores son creados por el administrador de el maestro de la base de proveedores, previa aprobación y selección según documentación de soporte. O sea, no puede haber proveedores que hayan aparecido de la nada, ¿no? Alguien tendría que hacer una evaluación previa, aceptación e inclusión en la base de datos de este proveedor, ¿no? Luego otro control que sí deberíamos tener es que este archivo plano para realización de los pagos debería ser encriptado, el mismo no debería permitir hacer modificaciones, ¿no? Entonces, son controles que deberíamos tenerlos en el ciclo. Los asientos contables, que son comunes, formas y documentos importantes, sí, pero también pudieran haber otros asientos que no son tan rutinarios, ¿no? Como decíamos, las devoluciones, los descuentos, lo que son las notas de débito, crédito. Sí hay asientos típicos y hay otros que no. Debemos tomar en cuenta que los asientos presentados en el documento deben servir como una guía que va a orientar al auditor. Si nosotros tenemos nuestros asientos modelo, pues normalmente en auditoría hacemos eso, ¿no, colegas? Tenemos los asientos tipo. Nosotros le llamamos aquí en la oficina esquemas contables, ¿no? Has hecho tu esquema contable del ciclo de, en este caso, el que estamos viendo de compras, sí, tenemos nuestros esquemas, ok, son 5 asientos tipo, son 4 asientos tipo, oh, bueno, entonces, ¿cuáles son? Y ahí están documentados, ¿no? Evidencia. Nos permiten, nos facilitan efectuar una revisión posterior. Y el tema de los asientos contables importantes son estos, ¿no? Anticipos a proveedor, bueno, por acá, ¿no? Inventarios, salidas de caja y bancos. Uy, cuentas por pagar a proveedores es otro. Acá tenemos otro. Gastos, devoluciones sobre compras.
impuestos y anticipos a proveedores. Esos son los asientos contables importantes, ¿no? Bueno, no vamos a explicar esto es solamente para que ustedes lo tengan acá en la presentación. Es un flujograma de compras, pudiera ser de esta forma, pudiera ser de otra, depende mucho de la empresa. Y este manual de procedimientos, que normalmente está ahí, ¿no? El flujo, tendría que ser elaborado por la empresa. Ahora, si no es elaborado por la empresa, nosotros tendríamos que hacer como auditores de procesos con KPIs. Aquí si pudiéramos tener un KPI, otro KPI acá en el departamento de compras, otro acá de aprobación de las compras, otro de pagos. Entonces, que abarque todo el proceso, los KPIs, los indicadores. Acá tenemos ya para ir cerrando este ciclo, pudiéramos tener controles preventivos en procesos de compras, controles detectivos. Entonces acá tienen ustedes información para poder utilizar en su trabajo. Sabemos que los preventivos anticipan a los eventos no deseados, se actúan sobre la causa del riesgo, evitando que se, se den estos hechos de irregularidades o errores. Pues aquí hay varios, ¿no? Anual de compras y contrataciones, evaluación de proveedores, segregación de funciones, niveles de autorización dentro del proceso de compras, plan anual de compras, exigencia de 3 cotizaciones, el comité de compras, exigir la autorización según el caso de la asamblea, junta directiva o gerencia para compra, propiedad, planta y equipo. En cuanto hacia el control detectivo, identifica todos aquellos eventos en el momento en que ocurren, ¿cierto? Y advierte sobre presencia de riesgos, es el famoso detectivo, y estos son ejemplos como informes mensuales sobre estadísticas en compras, este análisis de saldo de cuentas por pagar, por proveedor, valor, antigüedad del saldo. Ahí estaríamos identificándonos si tuviéramos algún riesgo con estos controles detectivos de proveedores de antigua data, o sea, montos que debemos, adeudamos, tal vez producto de falta de conciliaciones con los proveedores, ¿no? O que se han hecho entregas por parte de ellos con fallas y que no se ha aceptado. Bueno, en fin, habrá que indagar las causas. También el detectivo seguimiento continuo por parte de directivos al cumplimiento de las normas éticas del personal, pues esto se sabe que pudieran transar, ¿no? Con proveedores y cobrar algún soborno, ¿no? Alguna coima. Información oportuna a directivos interesados de diferentes variaciones entre el presupuesto y el precio real del artículo o servicio solicitado. Seguimos con ejemplos acá. Detectivos, máximos mínimos de existencia de materia prima. Se debe exigir que los documentos enviados por los proveedores llenen los requisitos de orden interno legales, registrar control de pedidos, llegadas de mercancía, pedidos pendientes, servicios cumplidos. Debe hacerse una evaluación y autoevaluación de la gestión de compras. Con este control se busca obtener respectivos índices de gestión. Luego el tema del control correctivo, ¿no? Ya con las desviaciones respectivas, como auditores nosotros tendríamos que recomendar o verificar que si hay estos controles, si ha habido algún ajuste, recomendaciones de auditoría para mejorar los procesos, reevaluar los proveedores. Normalmente estos correctivos se incorporan cuando ya ha sucedido el problema, el evento no deseado, el error o la irregularidad, ¿no? Bueno, pues acá tenemos papeles de trabajo, de procesos clave, de riesgos y controles. Entonces, esto también es parte del curso, es material valioso que se les va a pasar para que ustedes puedan aplicar en la auditoría de compras, auditoría de procesos basada en procesos por ciclos de transacciones. En este caso estamos viendo compras. Se les va a pasar estas plantillas, igual lo que son procesos clave, matrices de riesgos y controles, que lo vamos a ver también.
Entonces no voy a entrar en profundidad en este punto. Uy. Y aquí ya es un detalle amplio, colegas, que está en las diapositivas que lo tienen que revisar. Por ejemplo, las generaciones de órdenes de compra. Este es un ejemplo de matriz de riesgos y controles. Tienes tus controles, aquí tienes los riesgos que se realicen compras por personal no autorizado, que se realicen compras por encima de los límites permitidos. Ahí tienen los riesgos, que no se procesen todas las órdenes de compra, que se adquieran productos a proveedores no autorizados. En cuanto hacia la recepción del bien, que el bien y o servicio de mercancía no se reciba o se reciba de forma incompleta, que se reciban bienes y o servicios no solicitados. Otros riesgos son que se reciban bienes dañados o obsoletos, que se reciban servicios de baja calidad. En cuanto a la aceptación de la factura, que se acepten facturas por compras y servicios no solicitados, que se acepten facturas por compras y o servicios no recibidos, bueno, que se acepten facturas por compras y o servicios dañados, obsoletos o de baja calidad, que se acepten facturas por encima de los precios negociados y o sin los descuentos otorgados. En fin, ¿no? Es largo y no vale la pena leer absolutamente todo porque para todos los ciclos hay esto. O sea, para todos los ciclos tienen sus diapositivas que las vamos a explicar y también tienen sus ejemplos de matriz de riesgos y controles que les va a servir mucho porque aquí están por, en este caso, actividades y cada actividad tiene sus riesgos. Por ejemplo, este es contabilización de la factura de compra, pago de la factura y ajustes por notas de débito y crédito. Entonces, vamos ya cerrando esta parte. En cuanto hacia el tema de los pedidos, generalmente no tendría riesgos financieros porque todavía no has firmado un contrato, ya no has emitido todavía la orden de compra, porque estás pidiendo, eso sí, ¿sí? Estás pidiendo, pero todavía no te han entregado ni bienes, ni insumos, ni nada. Pero sí, obviamente es importante porque el riesgo es que puedas retrasar, ¿no es cierto? Si tú estás pidiendo insumos materiales, activos, es por algo, porque lo necesitas, ¿no? Entonces es la parte de los riesgos, ¿no? Riesgos operativos. Mayor posibilidad de confiar en controles automatizados que en los controles manuales dentro del proceso de compra es algo importante. Hacer foco en estrategias de liberación de compras definidas, ¿no? Tener en cuenta facturas, por ejemplo. Proceso de compra engloba generalmente compras de inventarios, activos fijos, insumos de oficina, servicios. Y este proceso de compra tiene mucha importancia en las industrias manufactureras, minoristas, en fin. Se debe controlar los pagos realizados, a quienes han sido dirigidos esos pagos. Algunas consideraciones de fraude que ustedes deben tomar en cuenta son pagos no autorizados, beneficiarios fraudulentos, cheques no utilizados, falta de segregación de funciones y revisión de gestión, acceso a efectivo, hacer pagos a vendedores ficticios, colusión, ¿no? Que se pongan de acuerdo dos o más personas entre el departamento de compras y proveedores, adjudicación de contratos de proveedores, es otra consideración de fraude. Entonces, hasta aquí tendríamos el ciclo de compras. Este mismo esquema tiene los otros módulos. Entonces, permítanme compartirles ahora por el chat el material. Estamos aquí. El módulo 2. Ya les pasé el módulo 2 de compras. Me imagino lo recibieron. Mándenme el dedo pulgar, porfa, si lo recibieron. ¿Lo recibieron, colegas? Ya, muy bien, gracias, José Luis.
Luego les voy a pasar material. A ver. Mm, mm, ujú. Espérenme, quiero confirmar que es ese archivo. Cuidado, les esté pasando otro. Denme un minutito. Ujú. No, no era ese. A ver. Mm, mm, sí, sí, ya lo ubiqué. Les pasa esto. Ya. Ya les pasé, colegas, el de KPIs parte uno del Instituto de Auditores Internos. Y les voy a pasar, dame un minuto, estoy buscando. Ya, ya encontré. Les estoy pasando en Excel los indicadores para el proceso de compras. Ya les pasé. Y también les estoy pasando otro de indicadores para gastos. Entonces vamos a ir abriendo algunos de esos archivos para mostrar. Entonces aquí se nos ha pasado este archivo en Excel, donde podemos encontrar un modelo de indicadores para compras. Evidentemente, como señala aquí, no va a pretender abarcar todas las situaciones, pero sí son referentes que ustedes pueden utilizar para cada tipo de empresa, que es diferente, que puede ser comercial, de servicios, productiva, pública, privada, bueno, en fin, ¿no?
la que aplique, ¿no? Aquí tenemos los indicadores, sus objetivos de los indicadores. Por ejemplo, acá tenemos porcentaje de ahorro en las negociaciones realizadas y el objetivo es medir si la negociación con los proveedores ha representado un ahorro para la organización. No, pues con gusto, José Luis. Vamos a también pasarles las plantillas para lo que es segregación de funciones y también para los procesos. Todo lo que pueda les vamos a pasar. Igual tienes acá el indicador de, por ejemplo, reducción de costos en los últimos 12 meses. Acá tienes, el objetivo es medir si la organización ha tenido una disminución en sus costos. Acá porcentaje de proveedores que representan el 80% de los gastos. Identificar los proveedores hacia los cuales la organización tiene mayor nivel de dependencia. Y porcentaje de proveedores que no cumplen el 100% con las condiciones del contrato total de proveedores. O sea, esta es la fórmula, ¿no? Porcentaje de proveedores que no cumplen el 100% con las condiciones del contrato entre el total de proveedores. Luego hacer seguimiento a los proveedores que no cumplen con las condiciones del contrato. Ese es el objetivo. Igual acá, miren, porcentaje de compras realizadas entre el total de órdenes de compra emitidas. Medir la efectividad de órdenes de compra. Bueno, lo que yo les puedo acá recomendar, porque no es nada productivo que yo lea todos los proveedores, ¿cierto? Eso lo van a hacer ustedes. Lo que yo les puedo recomendar de la experiencia que he podido adquirir en este tema es que cada organización, como sabemos, es diferente, tiene sus características, que ustedes deberían trabajar con los dueños del proceso, en este caso de compras. ¿Qué quiere decir el dueño del proceso? Que, como dijimos en las sesiones anteriores, no vamos a trabajar en función a áreas. No tendríamos que trabajar en función a áreas como auditores. Tendríamos que trabajar como auditores en función a procesos que son transversales. Dijimos que no deberíamos estar afectados por el efecto silo, que es silos por áreas, sí lo dijimos. Deberíamos identificar como auditores de procesos quién es responsable de este proceso o quiénes, para que en función a identificar a estas personas pudiéramos determinar los indicadores que son idóneos, si es que no los tuvieran. Ahora, si los tuvieran, es excelente, ¿no? Podríamos trabajar con estos indicadores, porque se supone que si ya los han aplicado, tienen una base, ¿no? O sea, se llama esa famosa línea base o línea de base. Es lo mismo que es un punto de partida desde cuando se empezó a medir, ¿no? Y se empezó a medir desde el 2017. Ah, ok, tenemos desde el 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Y cómo fue la evolución de esto? Ah, pero también teniendo cuidados que ha habido la pandemia, en fin, ok, sí, tomando en cuenta eso. Pero sí estamos midiendo. Teníamos una cantidad de indicadores para este proceso de compras que son estos. Ya. Entonces, como auditores podemos echar mano de eso. Ahora, si no hubieran, nosotros tendríamos que sugerir que se implementen, ¿no? Y los tenemos aquí y tendríamos que elegir algunos de estos, porque la idea es uno a uno, ¿no? Objetivo contra meta. Objetivo. ¿Cuál objetivo? Objetivo del proceso de compras, que en este caso uno de los objetivos debería ser, pues, aprovisionar de manera oportuna y eficiente con la calidad requerida a los clientes internos. Es uno de los objetivos. Otro de los objetivos es que se pueda efectuar los pagos por concepto de compras en cuanto hace a exactitud, en cuanto hace al tema de eh, en función a un contrato, ¿no es cierto? Eso es un objetivo, que si te has pagado anticipadamente, bueno, pues tienes un descuento, una bonificación, te haces acreedor a eso. Entonces, bueno, cada objetivo tendría que estar definido por cada ciclo y cada objetivo tendría su indicador, que es que el indicador es la forma de medir el cumplimiento a las metas, ¿no? Cantidad de compras efectuadas a cabalidad o a conformidad entre total de
cantidad de compras, ¿no? Cantidad de procesos de compras eh, efectuados entre cantidad de eh, procesos de contratación. O sea, quiere decir que si algunos has llegado a la culminación, has contratado el bien o el servicio, pero tenías 80 de 200 procesos. Entonces, algo ha fallado, ¿no? Si solamente 80 has adjudicado de 200, entonces identificar las causas. Entonces, acá también es importante puntualizar, colegas, que podemos encontrar indicadores causa e indicadores efecto. Hay de dos tipos. Los indicadores efecto normalmente es eso, ¿no? De que no se ha logrado aprovisionar de manera oportuna o con la cantidad o con la calidad requerida, ¿no? Que los procesos no han llegado a feliz término de contratación en el caso de compras, pero hay indicadores efecto, perdón, causa. Esos son los indicadores que nos interesan a nosotros, los indicadores causa. ¿Cuáles son las causas por las cuales no has llegado a adjudicar, por ejemplo, los procesos de contratación? Por ejemplo, que haya personal no capacitado para hacer estos procesos. En el sector público ustedes saben que es una especialidad hacer estos procesos, ¿no? Puede ser una. Otra causa, por decir, es que no te llegaron a tiempo los bienes, los insumos, los materiales, porque tu proceso se empezó a ejecutar y se inició de manera tardía, ¿no? O que la causa es que almacenes no reportó a tiempo que no había en stock, ¿no? Que ya te pasaste el stock mínimo. O la causa es que no se llegó a adjudicar los procesos para contratación de bienes, servicios, insumos, etcétera. ¿Por qué? Porque el pedido estaba mal elaborado y no hubo un control, porque no se especificaron bien las características, las cantidades, la calidad, las dimensiones, el volumen, el color, la textura, bueno, en fin. Entonces, ahí va. Lo que ustedes como auditores y todos nosotros como auditores deberíamos tratar de identificar es indicadores causa, además de los indicadores efecto. Y una vez que identifiquemos indicadores causa y podamos hacer correr y tengamos los resultados de la aplicación de estos indicadores, proponer acciones de mejora, ¿no? Un plan de acción con responsables, con fechas, para que se pueda subsanar, ¿no? Eso yo creo que es el aporte de los auditores de procesos, ¿no? O por procesos, por enfoque de procesos. No sé si tenemos preguntas hasta acá. Esta es una de la plantilla que he pasado. Ahorita vamos a ver la otra. ¿Tenemos alguna duda, colegas? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación, complementación a esta parte? No sé si algunos ya han aplicado indicadores para auditar, más que los indicadores financieros, pero indicadores operativos. ¿Tenemos alguna pregunta? El otro archivo que he compartido es el siguiente y luego vamos a ir a un break. Ahora, ustedes confírmenme si ya les he compartido este de o para cuentas por pagar. Les he compartido esto, colegas. ¿Ya lo tienen este o he compartido otro? A ver. Ah, no les he compartido ese. A ver, ¿cuál les he compartido? Veremos. He compartido el de modelo de indicadores para el proceso de compras. Ok. Luego he compartido el indicador
para el análisis de gastos. Ah, ok. Para el análisis de gastos. Entonces, este es el que no he compartido. Este de cuentas por pagar. Lo voy a hacer entonces. Que está relacionado, obviamente, a lo que es compras, ¿no? Por supuesto. Entonces, acá es la misma, el mismo formato, ¿no? Ahorita mismo yo les comparto, una vez que termine de explicar, les comparto, porque si está abierto, no puedo compartir. Tendría que cerrar el archivo. Acá, por ejemplo, encontramos el tema de los pasivos, ¿no? Cuentas por pagar, facturas recibidas dentro de un periodo determinado, por ejemplo, mide la cantidad de facturas que el área de cuentas por pagar debe procesar, ¿no? Entonces ahí se puede completar con este, ¿no? Número total de facturas procesadas entre total de facturas recibidas, que mide el ritmo de trabajo del equipo del área de cuentas por pagar frente al procesamiento de facturas, costos por factura, tiempo promedio para el procesamiento de factura, número de pagos cerrados entre el total de facturas pagadas. Esto va en la línea de lo que hemos visto de las actividades primarias, secundarias, con valor agregado bilateral, unilateral y sin valor agregado. Ustedes ya lo hicieron. Alguien me preguntó eh, dónde teníamos que pasar el trabajo. ¿Se acuerdan? No, pues este es un curso básicamente que es para mejorar, ampliar conocimientos. Entonces, no es una tarea, ¿no? Yo les pasaría la solución sugerida, ¿ok? La solución sugerida. Les voy a pasar la solución sugerida. Ok, no he compartido el de gastos, no, el de gastos he compartido. Solo compras y gastos. El de gastos, modelo de gastos, sí. Bueno, eso entiendo, ¿no? Estoy viendo acá que he compartido el modelo de gastos, modelo de indicadores para el proceso de compras y modelo de indicadores para el análisis de gastos. Y este más que voy a compartir. Ok, entonces, eso es lo que podría decirles, que apliquemos estos indicadores con la ayuda, con el asesoramiento de los dueños de los procesos, que eso es lo óptimo. Procuremos no tener una cantidad tan grande de indicadores, porque nos vamos a perder y muchos incluso ya no son de utilidad. Hace muy engorroso, muy pesado un modelo de indicadores por procesos. Deberíamos elegir, por eso se llama indicadores clave de desempeño, aquellos que tengan que ver con los factores críticos del éxito, ¿se acuerdan? Costo y eficiencia, tiempo, calidad e innovación. Por ahí iría. Ahora, obviamente depende mucho también del ciclo, ¿no? Y de la institución o empresa, si es pública o privada. Pero eso es lo que les puedo aconsejar. Que sea objetivo, indicador, meta, ¿no? Esto para poder cumplir con la meta. Como auditores es lo que debemos recomendar y hacer un análisis de los resultados. Entonces, se les pasaré este, porfa. Voy a dejar de compartir. Voy a cerrar este archivo. Aquí está. Ya les he compartido el modelo de indicadores por pagar. Mándenme el dedo pulgar si lo recibieron. Muy bien, Sandra, gracias. Ok, entonces les pido que hagamos un break.
Bueno, les decía que les he pasado ya el tema de riesgos. Voy a buscar el de análisis de segregación de funciones y el de procesos, riesgos, controles para pasar a la plantilla, para que ustedes la puedan usar en las auditorías. Ok, mientras vamos a avanzar ahora, pero ya con una dinámica un poco más ágil, el tema de la producción de inventarios. Bueno, he abierto el archivo equivocado. Abriremos el archivo en PowerPoint. Este es el de producción inventarios, ¿ya? Como les digo, vamos a plantear, vamos a darle una dinámica un poco más ágil al avance de esto. Tiene el mismo formato que el anterior. Ustedes lo van a poder revisar. Ustedes tienen el material. En este momento yo les puedo pasar la presentación esta. La dinámica de las presentaciones que tienen su desglose, sus conceptos, no son muy esquemáticos ni tampoco son muy cargados. La idea es que ustedes tengan este material para poder consultar. Estoy buscando para pasar. Les acabo de pasar el módulo 3, el que estamos viendo. Les acabo de pasar. En cuanto hace el tema de producción de inventarios, vamos a llevar esto, que es el proceso de inventarios, la documentación, los puntos clave de aprendizaje, anexos. Este proceso de inventarios es pues interesante, ¿no? Porque tiene su relación con lo que es ventas, también con lo que es costos, porque va al costo de venta. Ahora, si estás comprando mercadería o insumos, materiales, también tiene relación con compras, ¿no? Importaciones. Entonces, como ven ahí, está en estrecha relación con otros procesos, compras, ventas, recursos humanos y la complejidad de sus transacciones. ¿Cuáles serían las transacciones significativas? Son las que están reflejadas en los estados financieros y surgen como un intercambio de valor entre la empresa y otros, ¿no? Terceros. ¿Cuáles son las cuentas afectadas? Ahí las vemos. Estamos hablando de inventario de materia prima, inventario de productos en proceso, inventario de producto terminado, inventarios en tránsito, costo de ventas. Entonces, tiene sus propios indicadores. Esto igual se les va a pasar. Los indicadores para el ciclo de inventarios. Entonces, nosotros, para hacer la auditoría de este ciclo, sí debemos estar conscientes que tenemos que revisar estas cuentas, ¿no? Si hubiera materia prima, si hubiera productos en proceso, producto terminado, y también el tema de inventarios en tránsito, y luego relacionado con costo de ventas, ¿no? El auditor que haga esto debería entrar hasta costo de ventas. Tenemos los macroprocesos, que son esto que es la gestión de bienes y servicios, el proceso de inventarios y los subprocesos, ¿no? Entonces esto hay que asimilarlo, ¿no? Gestión de compras de materias primas, insumos, suministros, repuestos, materiales, luego gestión de almacenes, recepción, registro, control y salidas, y la administración de inventarios, costeo, tomas físicas bajas, inventarios en consignación, etcétera, son subprocesos, ¿no?
O el tema de gestión de bienes y servicios, inventarios, los subprocesos son estos: recepción del inventario de materia prima en almacenes, administración del inventario de materia prima en almacenes, recepción de materia prima en producción, recepción del inventario de producto terminado en logística, administración del inventario en consignación, administración del inventario de producto terminado en logística. Entonces son macroprocesos, procesos y subprocesos. Y aquí estamos detallando, ya que incluye la recepción del producto, que implica calidad, puede haber devoluciones de productos, habría que evaluar la rotación de los inventarios y verificar, ¿no?, las causas. Puede ser que hay algunos productos que ya están discontinuados o algunos repuestos de esos productos, bienes, ¿no? Eh, Pudiera ser que han salido otros modelos que ya están obsoletos. En fin, ¿cuál es la causa, no? Eso es lo importante de estos ciclos. Nosotros tenemos que determinar causas para luego atacar estas mediante un plan de acción como auditores y recomendar, ¿no? Más que atacar nosotros, bueno, recomendar cuáles serían las acciones que tiene que ejecutar la empresa para poder disminuir estos riesgos, ¿no?, de estos inventarios con escasa rotación, de obsolescencia, de subvaluación de inventarios, en fin, todo esto. En cuanto hacia el costeo del producto, se toma en cuenta la materia prima, productos en proceso, productos terminados, y esto tiene que ver también con un sistema de información. Muchas empresas no tienen sistema de costos, aun cuando en sus cuentas contables sí tienen cuentas de inventarios. Evidentemente sí está costeado, ¿no? Tiene un costo unitario, hay costo de ventas, sí. Evidentemente se va llevando del inventario al estado de resultados y a la cuenta costo de ventas, ¿no? Algunas empresas utilizan sistemas por costeo de órdenes de producción u órdenes de trabajo o pedidos, lo mismo, y otras utilizan el sistema de costos por procesos. Pero eso es solamente en teoría en algunas empresas, porque lo que hacen es básicamente acumular en la cuenta producción en proceso, llevar luego a productos terminados, y a eso llaman un sistema de costeo, que es el famoso absorbente, ¿no? Entonces, este es el que usamos todos, ¿no? El famoso absorbente. Y está bien escrito, por si acaso, el absorbente. Muchos cometen el error de colocar de esta forma, ¿no? Y no es correcto. Correcto es así. Entonces, el costeo absorbente, como dice su nombre, incorpora lo que es materia prima, mano de obra y costos indirectos. Por eso se llama absorbente, ¿no? Y evidentemente tiene sus particularidades. Hay el otro método que se llama el costeo directo, el costeo ABC. Pero en Bolivia y en muchos países se utiliza el costeo absorbente porque este está avalado por las normas internacionales de contabilidad, normas de contabilidad. Y ese es el aceptado por los servicios o por las administraciones tributarias. No es aceptado el costeo directo por las administraciones tributarias en muchos países, y tampoco el costeo ABC en muchos países. En otros sí, obviamente los desarrollados. Y en este caso las empresas decía que utilizan el costeo absorbente y creen que es un sistema de costos, pero no es así de esa forma. Solamente usan contablemente y van acumulando y luego pasan a otra cuenta y finalmente al costo de ventas. En sí, ¿cuál sería el, digámosle, lo óptimo para utilizar un costeo absorbente, sea por procesos o sea por órdenes de trabajo? Es que tienes que tener respaldo, ¿no? Si es por órdenes de producción, tendrías que contar con tu informe, tu hoja de costos, donde tengas la cantidad de materia prima, la cantidad de horas que has trabajado, de días por la mano de obra, y el tema de los costos indirectos bien definido, bien determinado por orden de producción, ¿no? Cantidades y costos unitarios por cada orden. En fin, si es por procesos, también deberías tener
bien definido cuánto es el tema de la materia prima, el costo de la mano de obra, de los costos indirectos, luego ha sido por procesos de un proceso al otro, ha sido acumulando y al otro para llegar a un producto terminado, en fin, pero no sucede eso, solamente es contable. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte, ¿no? Como auditores por procesos o auditores con enfoque de procesos, mejor dicho, que sí deberías tener un sistema de información. El tema tiene que ver con un método de costeo, decíamos, utilizado por la empresa, un seguimiento de stocks de productos en proceso y tener en cuenta normas de seguridad en la planta. Bueno, puedes revisar mediante la auditoría todo esto. Me he encontrado, no sé si les he comentado, también con alguna empresa de pública, les dije que era el primer día, ¿no? Que tenían sus hojas de costos, pero manuales, pero nadie hacía nada con esas hojas de costos, no servía de nada eso, ¿no? No había un sistema de información de costos, entonces en vano tenías toda la información abajo, todos los datos, llamémosle, pero no se procesaba en información. Entonces, esa parte en costos sí es muy delicada en las empresas. Muchas no tienen sistemas de costos. Debemos verificar como auditores esta evaluación de excesos, obsolescencia, ¿no? De los inventarios, lo que se llama acá el famoso scrap, que son los desperdicios, ¿no? Se dice que en impuestos nacionales, por ejemplo, esto no debe ser mayor al 10%, ¿sí o no? Pero se dice nomás, ¿no? O sea, no hay forma de, en este caso, no sé dónde está mi mayor, aquí. Se dice que no puede ser mayor al 10%, pero hasta eso es escandaloso, ¿cierto? El tema del scrap o los desperdicios. Decir 10% en el exterior en una empresa productiva es pues demasiado, ¿no? Tendrías que hablar de un 5% o menos, sabiendo que ahora hay incluso métodos de control de producción dañada, defectuosa del Six Sigma, por ejemplo, que te dice que es un método que lo han llegado a implementar los japoneses y sobre todo luego otras empresas que te dicen, ¿no? Que no debería haber más de 0,4 por millón de unidades producidas, o sea, 0,4. Realmente es nada, ¿no? O pues, prácticamente no es nada. Entonces, esto es importante. El tema de los desperdicios como auditores nos tiene que llamar la atención si realmente es elevado. No podemos dar porcentajes, no se puede decir 5, 6, 7, 10. Y ustedes dirán, pues la palabra depende, ¿no? Depende de qué industria, depende de qué rubro, depende de qué tipo de producción estemos hablando, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso también a tomar en cuenta. El tema de los envíos, tenemos ahí los inventarios de productos terminados, tienen que ser despachados y tiene que haber un medio de transporte para eso. Esto se llama logística de distribución de productos o bien entrada de productos al almacén de productos terminados. Sabemos que esto es fundamental para hacer llegar nuestros productos a los clientes. Y esto también tiene su costo, obviamente, este costo de logística, ¿no? Del despacho y la entrega de los productos. Y hay también costos de mala calidad asignados. Eso es otra cosa que también deben tomar en cuenta como auditores de procesos. Así se llaman costos de mala calidad. O sistemas, como que hay sistemas de calidad, hay sistemas de mala calidad. No quiere decir que sean malos, sino que estos sistemas de mala calidad son los que detectan estas operaciones que no cumplen con estos requisitos. Por eso se llaman sistemas de mala calidad. Y esos son los que son operaciones, actividades, tareas que no agregan valor y hay que eliminar. Por ejemplo, errores en la facturación, ¿sí? Errores en la emisión de cheques, errores en registros contables, pedidos rechazados,
pedidos parciales, productos dañados, productos defectuosos, eh, inspecciones de servicios, por ejemplo, para arreglar observaciones de los clientes, o sea, que tengas que viajar o tengas que desplazarte al cliente porque el cliente te está diciendo que no cumple con las características. Un software, servicios, un servicio de mantenimiento que tú no lo has hecho bien y te están reclamando, tienes que volver a ir, ¿no es cierto? Un software no aceptado porque tiene todavía ajustes. Tienes que desplazarte o tienes que insumir horas, aun cuando lo puedes hacer vía virtual, Zoom, teletrabajo, en fin, lo que fuere, igual es un costo, ¿no? Entonces, hay costos de mala calidad que tienen que ver con sistemas de mala calidad cuyo objetivo es identificar esas actividades que no agregan valor para eliminar las mismas. Entonces, como podrán observar, es apasionante pues el tema de de auditoría con un enfoque de procesos, ¿no? Porque si tú vas determinando los macro procesos, los procesos, los subprocesos y de ahí las actividades, tareas, y vas identificando indicadores, causa, indicadores, efecto, al final indicadores, llamamos de KPIs, puedes hacer un buen trabajo, ¿no? Y esto es lo que requieren las empresas. Yo podría decirles en el sector privado que realmente lo apreciarían. En el sector público es un poco más limitado porque tenemos normas, ¿no? Entonces, o es la auditoría financiera o que se llama de confiabilidad, o si haces una empresa, firma privada, es auditoría financiera, o es la auditoría operacional, ahí sí entraría esta parte por la eficacia, economía, eficiencia, calidad, o es la auditoría de tecnología o de proyectos, bueno, en fin, el sector público tiene sus normas, ¿no? Que es un poquito lo que es una camisa de fuerza. Pero siento, sí, por la experiencia que tengo, que si nosotros podemos adaptar, podemos hacer como auditoría especial o como parte de la auditoría financiera, que llaman de confiabilidad en el sector público, sí realmente sería muy apreciado el trabajo que podemos hacer nosotros. Por ejemplo, hay ajustes, ¿no? Ajustes de inventario, ajustes en evaluación de los productos, corrección del costo de los productos. Entonces, como auditores, sí debemos revisar esto, ¿no? Porque aquí sí pudieran estar los errores, irregularidades, malos ajustes, ajustes que no tienen respaldo. A mí me ha ocurrido así este tipo de ajustes de inventarios, por ejemplo, y costos en una empresa grandísima, que no puedo decir su nombre, empresa pública. Cuando fuimos a auditar, ya habían ajustes por millones. Y si tú afectas el costo, afectas también impuestos, ¿sí o no? O sea, una cosa está relacionada con la otra, pues. No es que solo vas a afectar el costo. A mayor costo, menos pago de impuestos, ¿sí o no? A menor costo, menos pago de impuestos, ¿sí o no? Entonces, si está relacionado, hay que ver todas las aristas bajo los diferentes puntos de vista del problema, ¿no? Y si vas a hacer ajustes además por millones, tiene que tener pues, evidencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esos ajustes? ¿Cuál es el respaldo, no? Alguien me decía en esas épocas, hace unos 5 años, que ya no hacemos auditoría al sector público, pero ¿por qué tengo que hacer un informe? ¿Dónde dice que yo tengo que hacer un informe? Me dijeron ahí en esa empresa, me acuerdo, que es la más grande de Bolivia, empresa. Y yo les digo, pero ¿dónde dice más bien que no tienes que hacer informe? O sea, si tú estás ajustando 5 millones al inventario o al costo, a lo que fuere, tienes que hacer un informe donde tendrás que definir ahí cuál ha sido el objeto de este trabajo de ajustes, has identificado diferencias, qué has comparado entre qué, cuáles han sido las fuentes y a qué has llegado como conclusión. La conclusión es pues, que tienes que hacer un ajuste, ¿no?
un ajuste por 8.500.625. Y eso ha sido producto de un cálculo que debería estar en ese informe. Entonces, realmente es muy importante, muy delicado este tema de los ajustes. Y se los debe revisar con pinzas, ¿no? Por eso es que está acá incluido. Vamos con la siguiente. Pues tenemos ahí los tipos de inventarios, como conocemos, inventarios finales de productos terminados, de materias primas, de productos de proceso, de bienes, en este caso en tránsito, partes de reemplazo, herramientas, consumibles, materiales, insumos, etc. Y ahí vemos los pasos para efectuar la auditoría. Lo mismo que hemos estado recomendando, ¿no? Que es entender a cabalidad, a profundidad los procesos, identificar los riesgos y de esos riesgos mitigar controles. Deberíamos tener nuestra matriz de riesgos, que ahora vamos a ver que les he pasado. No puedo, ahí. Y hacer el análisis de segregación de funciones, que les quedo debiendo la planilla de segregación de funciones, que se debe dividir el proceso de inventarios en actividades susceptibles a la generación de riesgos. Por ejemplo, aquí se está dividiendo el inventario, pues miren, en sus procesos de almacenamiento, del registro del uso de la materia prima, costos directos e indirectos, ¿sí? Materia prima es directo, ¿sí o no? Luego el costeo de los productos, luego la salida de los productos, luego los ajustes alimentarios y al costo de ventas. Se ha segregado las funciones. ¿Y por qué? Porque es más fácil identificar riesgos para cada uno de estos, en este caso, de procesos o subprocesos, es más fácil. En cuanto a las aseveraciones, acá tenemos las de existencia, exactitud, presentación, revelación, integridad, ¿no? Sobre todo las que afectan a inventarios. Y las aseveraciones que están ahí. Algunos de esos factores que afectan la complejidad en la auditoría de estos inventarios son estas. Y esto creo que es sentido común, lo sabemos. En la mayoría de las compañías el inventario es una partida significativa, importantísima en los estados financieros, sobre todo industriales, comerciales, ¿no? El costo del inventario comprado o manufacturado necesita ser determinado, sí o sí. Es una de las complejidades. Se puede encontrar en diferentes ubicaciones los inventarios. La diversidad de inventarios puede generar dificultades para el auditor relacionadas con la evaluación y la observación. La evaluación del inventario también es compleja debido a factores como la obsolescencia. Puede existir inventario en poder de terceros que muchas veces no es controlado de forma adecuada. Entonces, esto le agrega complejidad al proceso. Deme un minuto, voy a tomar algo, porfa, un minuto, gracias. Entonces, ese es el tema de la complejidad, ¿no? Se entiende el proceso de entradas, salidas, ¿no? Por ejemplo, aquí cuánto se ordena, en qué momento se debe ordenar, qué artículos del inventario merecen especial atención. Y esto pues hay acá técnicas muy interesantes, ¿no? El tema, por ejemplo, del lote económico del pedido.
un debido escuchar. Esa es una, ¿no? El lote económico del pedido, que se debe manejar esa fórmula para poder determinar cuánto vas a pedir, ¿no? Cuánto es lo ideal pedir, qué cantidad, ¿sí? Este es un punto importante, ¿no? Porque la idea es pues que no estés con dinero ahí durmiendo, ¿sí o no? Que sea, o sea, que tengas eh, en este rubro de inventarios dinero que no, que pudieras utilizar para otros objetivos, temas, ¿no? Para otro tipo de actividades, tareas, en fin, ¿no? Pero no lo estás sabiendo utilizar bien porque no has identificado tu lote económico del pedido, ¿sí? Ese es un punto importante. Tiempos, stocks. Entonces, como auditores, nosotros deberíamos poder determinar este lote económico, ¿no? Si nos vamos aquí al Google, si buscamos el lote económico del pedido, ahí lo encontramos. Incluso hay páginas donde te hacen el cálculo ahí mismo. Tú pones los datos y sabemos que te lo calcula inmediatamente. Ahí está el lote económico de compras. Es un modelo clásico de la cantidad fija de pedidos, es decir, calcula cuánto comprar cuando el inventario cae a un nivel predeterminado. Ese se llama el EOQ, lote económico de el pedido. EOQ, ¿cierto? Agregar información. Y también en imágenes tenemos el lote económico. Ahí está la fórmula. 2 por demanda actual. Y eso por costo de ordenar, dividido entre el precio unitario, entre el costo de mantener el inventario. Entonces, es sumamente interesante. Ahí está el lote económico. Y bueno, podemos encontrar mucha información sobre esto, ¿no? Entonces es importante apoyarnos en este tipo de herramientas para nuestra auditoría. En cuanto hacia la gestión de inventarios, pues podemos acá observar que hay las siguientes operaciones como la custodia de existencias, análisis de inventarios, planificación de la producción, almacenamiento, ¿no? Es amplio, ¿no? El tema de la gestión de inventarios para que podamos hacer una auditoría bastante profunda y hacer recomendaciones que puedan servir a la empresa para mejorar sus operaciones. ¿Cuál es la documentación? Hay una solicitud interna, requisición de materiales, notas de remisión, ingreso de inventarios, compras de materias primas e insumos. Y acá tenemos las actividades, ingreso y las salidas, ¿no? La gestión de almacenes, transformación del producto en proceso, registro de asientos, toma física de inventarios y las salidas, producto terminado, ajuste de inventarios, bajas de inventarios, devolución a proveedores. La misma dinámica de la anterior, ¿no? Una plantilla de análisis del proceso de inventarios. Aquí tenemos un flujograma que ustedes seguramente lo harán, lo armarán en función al cliente. Acá tenemos un ejemplo de riesgo de negocio, incumplimientos de los proveedores en ausencia de un debido contrato, la imposibilidad de reclamos contractuales por ausencia de un contrato o documento formal. Ese es un riesgo, ¿no? Que tú no lo hayas plasmado en un contrato o tu contrato esté mal elaborado, que no contemple todas las cláusulas que te garanticen que te van a cumplir. Y dice acá, eh, imposibilidades de reclamos, por ejemplo, por falta de cláusulas de responsabilidad e incumplimiento aplicables al proveedor, un pecado, ¿no es cierto? Eh, no tener un buen contrato, no tener un contrato elaborado, revisado por los abogados, ¿no? Otro ejemplo es un proceso que administra el riesgo del negocio, gestión de inventarios,
¿Cuáles son los objetivos dirigidos a mitigar el riesgo del negocio y garantizar que los proveedores a los que se les compra productos se les exija un contrato previo o documento equivalente, ejecutar negociaciones comerciales con proveedores, asegurando respaldos legales y o formalización contractual? ¿Y cuáles son las actividades para mitigar esos riesgos? Son políticas de contrataciones, análisis de proveedores previo a firmas contractuales. Eso tendría que haber, pues, en la empresa. Pero si no hay, nosotros tenemos que recomendar. Pues, estas son las recomendaciones, ¿no? Elaboración, revisión, aprobación y firma de contratos conforme a la segregación de funciones establecida. Exigencia de garantías, pólizas al proveedor, las cuales son estipuladas en todo contrato. Miren, contratos con segregación de funciones, garantías. ¿Cuáles son las consideraciones de fraude? Puede haber robo de inventarios, colusión, que se pongan de acuerdo varios, dos o más, para cuando uno realiza los inventarios, ¿no? Pudiera ser que haya faltantes, pero que ellos lo disfracen, disimulen, maquillen, en fin, y no podamos determinarlos. O que no entren dentro de la muestra, ¿no? Porque ellos han determinado la muestra y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces, puede haber esa colusión. Por eso es que siempre se aconseja que quien hace el inventario sea otro, ¿no? Fuera del responsable de almacenes, ¿no? Sabemos eso, porque el mismo de almacenes no se va a hacer el inventario. La evaluación de los excesos y obsolescencias es otro tema de fraude. Podemos encontrar bajas por obsolescencia, pero y si se hizo intencionalmente la baja y el bien estaba bueno, en una calidad buena y que podía venderse tranquilamente, pero alguien hizo esto, ¿no? Perdón, hizo esto como que lo dio como obsoleto, ¿cierto? Y otros, valuación, en el caso de los inventarios, que estuvieran evaluados a precios antiguos, y eso me ha ocurrido en alguna empresa de laboratorios, me acuerdo, laboratorios farmacéuticos, como que los precios no estaban actualizados. Entonces nosotros como auditores, a veces es muy difícil que validemos, ¿no? Imagínense, ese laboratorio creo que tenía como 2.000 productos, imagínense. Nosotros vamos a hacer de los 2.000 productos su evaluación, o sea, verificar que está correcto su precio. No, porque no es nuestro trabajo, o sea, nosotros trabajamos por muestras. Entonces, cuando nos reclamaron a nosotros, pero ustedes, ¿por qué no se dieron cuenta? Bueno, porque nosotros hemos determinado una muestra, aquí está nuestra muestra. Y dentro de esa muestra no ha caído pues, estas otras donde dicen ustedes que está a precios antiguísimos y así se ha ido vendiendo. Y por ahí ha habido hechos de fraude porque han vendido a otros que seguramente pues en componenda, ¿no? A menores precios. Entonces, es bien delicado el tema cuando eres auditor externo, ¿no? Cuando eres auditor interno tendrías que darle mayor énfasis a esto, ¿no? A verificar. El tema de determinación, monitoreo de los scrap, si es en una fábrica, ese es el desperdicio, ¿no? Materiales con escasa o nula rotación en inventarios y otro tema de fraude también, ¿no? Que puedes estar dando de baja o que tengas muchos que no tienen rotación y tienen un valor altísimo en inventarios y que ya están desactualizados, son obsoletos, en fin, pero tienen un valor alto. Entonces tienes que hacer una revaluación, ¿no? Una evaluación de los inventarios nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Un conteo físico de inventarios, mantenimiento eficiente de las compras, recepción y procedimientos de embarque, almacenamiento de inventario para protegerlos contra robo, daño o descomposición, comprar el inventario, lo que decíamos, ¿no? En cantidades económicas, permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a los registros contables, mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, no mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, bueno, son las buenas prácticas para el manejo de inventarios. Miren, todavía tenemos acá varias diapositivas para avanzar. Tenemos
Todavía varias diapositivas, colegas. Desde aquí. Todavía nos quedan 10 diapositivas que obviamente no las vamos a ver a profundidad, ya lo dijimos, por el tema de tiempos, ¿no? Pero sí asociados a sus indicadores clave de desempeño. Entonces, esto lo vamos a continuar el día de mañana. Ok, estamos terminado el curso a las 11 menos 10. Hemos recuperado el tiempo previsto, disculpas nuevamente. Y yo voy a seleccionar el material para mañana, el de las plantillas de análisis de segregación de funciones, de procesos, riesgos, controles, en fin, para que ustedes lo utilicen, perdón, para ejecutar y efectuar sus auditorías. Si no hay ninguna pregunta, colegas, doy por terminada la clase y nos vamos a ver el día de mañana a las 8:30. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Licen. Ok, María Luisa, muchas gracias. John y todos los demás. Bueno, que estén bien, colegas. Estamos en contacto. Hasta mañana. Hasta mañana, Licen. Hasta Buenas mañana, noches, dicen colegas. gracias. Buenas noches, buenas noches.